Rosa Guadalupe Mendoza tenía 32 años cuando decidió que ya no podía esperar más. En su pueblo, San Miguel de los Remedios, un poblado de apenas 2000 almas en el norte de Oaxaca, los días transcurrían lentos y predecibles como el agua del río en época de secas. Pero la sequía que había azotado la región durante 3 años consecutivos había convertido esa predictibilidad en desesperación. Las milpas se secaban antes de dar mazorcas, el ganado adelgazaba hasta mostrar las costillas, y las remesas que enviaba su esposo desde Phoenix habían dejado de llegar hacía 8 meses. Rosa había intentado comunicarse con él por todos los medios posibles, pero el silencio del otro lado de la línea era absoluto y aterrador. Tenía 2 hijos, Emiliano de 9 años y Lupita de 6, y cada noche los veía dormirse con el estómago apenas lleno, compartiendo un plato de frijoles aguados que ella misma no probaba para que ellos tuvieran un poco más. En el bolsillo de su delantal guardaba una fotografía que ya mostraba las marcas del tiempo y del roce constante de sus dedos. Era una imagen de su boda, tomada 11 años atrás frente a la iglesia del pueblo. Ella llevaba un vestido blanco sencillo que había sido de su madre, y Miguel, su esposo, sostenía su mano con una sonrisa amplia que iluminaba su rostro moreno. Detrás de ellos se alcanzaba a ver la torre del campanario y un pedazo de cielo azul tan intenso que parecía irreal. Rosa sacaba esa fotografía cada vez que la duda la asaltaba, cada vez que el miedo amenazaba con paralizarla. La miraba y recordaba la promesa que Miguel le había hecho. Voy a construirte una casa grande, Rosa, con jardín para los niños y una cocina donde quepa toda tu familia. Esa promesa ahora se sentía como un eco lejano, pero la fotografía seguía siendo prueba de que alguna vez habían sido felices, de que alguna vez todo había tenido sentido. La decisión de partir no fue repentina, sino el resultado de meses de angustia acumulada. Doña Esperanza, su suegra, una mujer de casi 70 años, con manos nudosas y espalda encorvada por décadas de trabajo en el campo, le había dicho una tarde mientras desgranaban maíz: «Tienes que ir a buscarlo, mija. Algo le pasó a mi Miguel. Lo siento aquí en el pecho. Si no vas tú, nadie lo va a hacer». Rosa había protestado al principio, argumentando que no podía dejar a los niños, que no tenía dinero, que era demasiado peligroso. Pero doña Esperanza había insistido con una determinación férrea que no admitía réplicas. «Yo me quedo con los chamacos, vende las gallinas, vende lo que tengas que vender, pero ve por mi hijo. Una madre sabe cuando su hijo está en problemas». Así fue como Rosa vendió las 12 gallinas ponedoras que tenían, empeñó sus aretes de oro de la boda, pidió prestado a su hermano y juntó $3,000 que guardó en una bolsita de tela cosida al interior de su sostén. El viaje desde Oaxaca hasta la frontera fue una sucesión de autobuses atestados, estaciones polvorientas y miradas de desconfianza. Rosa aprendió rápido a no hacer contacto visual con nadie, a mantener su mochila siempre pegada al cuerpo, a dormir con un ojo abierto. En Guadalajara, una mujer joven con un bebé en brazos le advirtió sobre los narcocoyotes, esos guías que trabajaban para los cárteles y que no dudaban en secuestrar, extorsionar o algo peor a los migrantes. «No confíes en nadie que te ofrezca un precio muy bajo», le dijo la mujer con voz baja, casi un susurro. «Si suena demasiado bueno para ser verdad, es porque es una trampa». Rosa asintió y guardó las palabras como quien guarda un talismán contra el mal. Llegó a Altar, Sonora, en un día de calor sofocante que hacía ondular el aire sobre el asfalto. El pueblo era pequeño pero bullicioso, lleno de migrantes de todas partes, esperando su turno para cruzar. En cada esquina había alguien ofreciendo servicios de coyote, mapas del desierto, mochilas con provisiones.
Rosa se sentó en la plaza central, bajo la sombra escasa de un mezquite, y sacó la fotografía de su boda. La miró largamente, como si las caras sonrientes de ese pasado pudieran darle fuerzas para lo que vendría. Un hombre mayor, de rostro curtido y sombrero de palma, se le acercó y le preguntó si necesitaba cruzar. Rosa lo estudió con cautela antes de responder. Él se presentó como don Ramiro y le explicó que llevaba 20 años ayudando a gente a llegar al otro lado, que conocía el desierto como la palma de su mano, que cobraba $2,000 por persona. El precio era alto pero no imposible, y algo en la manera pausada de hablar de don Ramiro le inspiró una confianza frágil. Esa noche, Rosa se unió a un grupo de 11 personas que esperaban en una casa de seguridad en las afueras del pueblo. Había 3 hombres jóvenes de Chiapas que buscaban trabajo en la construcción, una pareja de Honduras con su hija adolescente que huían de la violencia de las maras, 2 mujeres de Guerrero cuyos hijos ya estaban en California, y un señor mayor de Michoacán que iba a reunirse con su hermano enfermo. Cada uno cargaba su propia historia de necesidad y esperanza. Cada uno había dejado atrás algo valioso con la promesa de encontrar algo mejor. Don Ramiro les dio instrucciones claras. Caminarían de noche, descansarían de día, llevarían solo lo indispensable y, sobre todo, permanecerían juntos sin importar qué. El desierto no perdona, dijo con gravedad, pero si nos cuidamos entre nosotros, todos llegaremos. Partieron a las 2 de la madrugada, cuando el calor del día había cedido y la luna creciente apenas iluminaba el camino pedregoso. Rosa caminaba en silencio, concentrada en poner un pie delante del otro, en controlar el miedo que le apretaba el pecho como un puño. Cada cierto tiempo tocaba la bolsita donde guardaba su dinero y la fotografía. Necesitaba sentir que seguían ahí, que no había perdido lo único que le quedaba. La primera noche caminaron 6 horas seguidas, sorteando cactus y lechuguilla, avanzando por senderos que solo don Ramiro parecía distinguir en la oscuridad. Al amanecer se refugiaron bajo un peñasco, comieron un poco de pan y atún enlatado, bebieron agua con moderación porque cada gota contaba. Rosa no pudo dormir. El suelo era duro. Hacía frío a pesar de haber hecho calor horas antes, y los ruidos del desierto la mantenían alerta. La segunda noche fue más difícil. Una de las mujeres de Guerrero, la más joven, comenzó a retrasarse porque le dolían los pies llenos de ampollas. Rosa se ofreció a ayudarla. Le dio una de sus camisetas para que se envolviera los pies y caminó a su lado, sosteniéndola cuando tropezaba. Don Ramiro las apuraba con urgencia porque no podían quedarse atrás, porque el grupo dependía de mantenerse unido. Fue durante un descanso breve, cuando todos se habían sentado a beber agua, que Rosa escuchó el llanto. Era un sonido débil, pero inconfundible, un gemido que venía de algún lugar cercano. Se puso de pie y avanzó unos metros hacia el origen del sonido, seguida por 2 de los hombres de Chiapas. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Acurrucada entre las rocas, había una mujer joven, no más de 22 años, con el rostro quemado por el sol y los labios agrietados hasta sangrar. A su lado, envuelto en un rebozo sucio y raído, había un bebé que no tendría más de 6 meses. La mujer apenas podía hablar, solo repetía en un susurro ronco, «Agua, por favor, agua». Rosa no lo pensó 2 veces. Se arrodilló junto a ella y le acercó su propia cantimplora a los labios. La mujer bebió con desesperación, mientras Rosa sostenía al bebé, que estaba caliente y deshidratado, pero aún respiraba. Don Ramiro se acercó con el rostro tenso. «No podemos llevarlas», dijo con voz grave. «Van a retrasarnos a todos. No tienen fuerzas para caminar». Rosa lo miró con una furia que nunca había sentido antes. «No voy a dejarlas aquí para que mueran», respondió con firmeza.
Si usted no las lleva, yo me quedo con ellas y buscamos otra forma. Se produjo un silencio tenso. Los demás miembros del grupo intercambiaron miradas incómodas. La pareja hondureña fue la primera en hablar. Nosotros también nos quedamos si es necesario. No podemos dejar a un bebé en el desierto. Uno de los hombres de Chiapas asintió. Repartimos el peso entre todos. Ella puede cargar menos y nosotros cargamos más. Don Ramiro suspiró, se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello gris. Está bien, dijo finalmente, pero tenemos que movernos rápido. Ya llevamos retraso y esto nos pone en más riesgo. La mujer joven se llamaba Daniela y venía de Puebla. Había intentado cruzar con un grupo hace 3 días, pero el coyote los había abandonado cuando vieron luces de la patrulla fronteriza. En el caos de la huida, Daniela y su bebé, al que llamaba Carlitos, se habían separado del grupo y quedado perdidos sin agua ni comida. Rosa le dio a Daniela su propia camisa de repuesto, compartió su comida, cargó al bebé durante horas para que Daniela pudiera recuperar fuerzas. Los demás del grupo también aportaron lo que podían: agua, un poco de pan, palabras de aliento. Durante 2 noches más caminaron así, convertidos en una familia improvisada, unida por la necesidad y la compasión. Rosa sentía el peso del bebé en sus brazos y pensaba en sus propios hijos, en Emiliano y Lupita, esperándola en San Miguel de los Remedios. Se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si llegaría alguna vez a Phoenix, si encontraría a Miguel. Por las noches, cuando paraban a descansar, sacaba la fotografía de su boda y la miraba a la luz tenue de la luna. Las caras sonrientes de ese día lejano le recordaban por qué estaba ahí, por qué no podía rendirse. La 4ª noche, cuando ya creían que estaban cerca de la zona donde don Ramiro había planeado que los recogiera un contacto en Arizona, las luces los sorprendieron. Eran potentes, blancas, cegadoras, y venían acompañadas del sonido de motores de camionetas. ¡La migra!, gritó alguien. El instinto de todos fue correr, dispersarse, pero don Ramiro gritó más fuerte: ¡No corran! Con el bebé no llegarán lejos, quédense juntos. Rosa abrazó a Carlitos contra su pecho, protegiendo su cabecita con la mano. Daniela se aferró a su brazo, temblando. Los demás formaron un círculo instintivo alrededor de la madre y el bebé, como si quisieran protegerlos con sus propios cuerpos. Las camionetas se detuvieron a pocos metros y de ellas descendieron 4 agentes de la patrulla fronteriza con uniformes verde olivo y linternas en mano. Uno de ellos, un hombre alto de complexión robusta, avanzó hacia el grupo con autoridad. Border Patrol, anunció en inglés y luego en español. Todos están detenidos, no intenten huir. Rosa sintió que el mundo se derrumbaba. Había llegado tan lejos, había sufrido tanto, y ahora todo terminaba así. Pero entonces el agente vio al bebé en sus brazos y su expresión cambió. Se acercó con cautela y preguntó en español: ¿Es su hijo? Rosa negó con la cabeza y señaló a Daniela. Es de ella. Los encontramos en el desierto hace 3 días. Estaban muriendo de sed. No podíamos dejarlos. El agente estudió al bebé con preocupación profesional. Carlitos estaba pálido, respiraba con dificultad. Claramente necesitaba atención médica urgente. El agente habló por radio, pidió una ambulancia, dio coordenadas. Luego miró al grupo completo, a esas 11 personas más 2 que habían sido abandonadas, a Rosa que aún sostenía al bebé con ternura maternal, y algo en su rostro se suavizó. Otro de los agentes, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en una cola, se acercó a Daniela y le ofreció agua de su propia cantimplora. «Toma despacio», le dijo con amabilidad. «La ambulancia viene en camino para ti y tu bebé».
Lo que sucedió después sorprendió a todos, incluidos los propios agentes. Mientras esperaban la ambulancia, el agente alto, que se identificó como agente Morrison, comenzó a hacer preguntas. No eran las preguntas típicas de un interrogatorio migratorio, sino preguntas sobre lo que había pasado en el desierto, sobre cómo habían encontrado a Daniela y Carlitos, sobre la decisión del grupo de no abandonarlos a pesar del riesgo. Rosa, con la fotografía de su boda apretada en una mano y el bebé aún en sus brazos, contó la historia. Habló de San Miguel de los Remedios, de su esposo desaparecido, de doña Esperanza cuidando a sus hijos, de los $3,000 que había juntado vendiendo todo lo que tenía. Habló de cómo habían encontrado a Daniela entre las rocas, de cómo el grupo había decidido unánimemente ayudarla a pesar de que eso ponía en peligro sus propias posibilidades de cruzar. La agente mujer, cuya placa decía Rodríguez, escuchaba con atención y traducía partes de la historia a Morrison en inglés. En un momento dado, Rosa vio que la agente tenía los ojos húmedos. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos revisaron a Carlitos y confirmaron que estaba severamente deshidratado, pero que se recuperaría con tratamiento. Daniela subió a la ambulancia con su hijo, pero antes de que cerraran las puertas, tomó la mano de Rosa con fuerza. «Gracias», dijo con voz quebrada. «Le salvaste la vida a mi hijo. Nunca lo voy a olvidar». Rosa le entregó la fotografía de su boda. «Toma», le dijo, «para que recuerdes que siempre hay gente buena, incluso en los peores momentos. Cuando tu hijo crezca, cuéntale que hay gente que ayuda sin pedir nada a cambio». Daniela tomó la fotografía con reverencia y asintió, incapaz de hablar por el llanto. Los agentes llevaron al resto del grupo a una estación de procesamiento cerca de Tucson. Normalmente, el procedimiento era mecánico: registro, huellas dactilares, determinación de deportación. Pero esta vez fue diferente. El agente Morrison escribió un reporte detallado sobre las circunstancias del encuentro, sobre el acto de compasión del grupo, sobre cómo Rosa había renunciado a su fotografía más preciada para consolar a una desconocida. El reporte llegó al supervisor del sector, un hombre de carrera que llevaba 25 años en la patrulla fronteriza y que había visto de todo. Después de leer el documento, el supervisor hizo algo inusual. Solicitó que el caso de Rosa Guadalupe Mendoza fuera revisado con especial atención, argumentando circunstancias humanitarias extraordinarias. En la sala de espera de la estación, Rosa estaba sentada en un banco de metal junto a los demás miembros de su grupo. Todos esperaban ser deportados en las próximas horas. Estaban agotados, derrotados, pero también había algo diferente en sus rostros. Una especie de paz que venía de saber que habían hecho lo correcto, que habían salvado 2 vidas, que su humanidad había permanecido intacta a pesar de las circunstancias. Uno de los hombres de Chiapas dijo en voz baja: «Valió la pena. Aunque nos deporten, valió la pena». Los demás asintieron en silencio. La agente Rodríguez entró a la sala y llamó a Rosa. La condujo por un pasillo hasta una oficina pequeña donde el agente Morrison y el supervisor la esperaban. Rosa sintió el corazón acelerarse. Pensó que tal vez habría algún problema adicional, alguna complicación legal. Pero cuando el supervisor habló, su voz era suave. «Señora Mendoza», dijo en un español con acento pero correcto, «lo que usted y su grupo hicieron en el desierto fue extraordinario. Salvaron la vida de una madre y su bebé cuando muchos simplemente los habrían dejado para salvar su propio pellejo». Rosa no sabía qué decir, así que simplemente esperó. El supervisor continuó:
He contactado con las autoridades consulares mexicanas y con organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas. Tengo información sobre su esposo, Miguel Mendoza. El tiempo pareció detenerse. Rosa sintió que las piernas le temblaban. ¿Está vivo?, preguntó con un hilo de voz. El supervisor asintió. Está vivo. Tuvo un accidente laboral hace 9 meses en una obra de construcción en Phoenix. Se cayó de un andamio y sufrió trauma craneal severo. Estuvo en coma 3 semanas y cuando despertó tenía amnesia parcial. No recordaba su nombre completo. No tenía documentos porque se los habían robado y el hospital no pudo identificarlo. Ha estado en un centro de rehabilitación desde entonces, recuperándose lentamente. Hace 2 semanas comenzó a recordar fragmentos. Mencionó San Miguel de los Remedios y el nombre de Rosa. Los trabajadores sociales iniciaron una búsqueda, pero no habían logrado contactar al pueblo. Rosa se cubrió la cara con las manos y lloró. Eran lágrimas de alivio, de dolor, de gratitud, de agotamiento acumulado. La agente Rodríguez le puso una mano en el hombro y le ofreció un pañuelo desechable. El supervisor esperó pacientemente a que Rosa se recompusiera. Cuando finalmente pudo hablar, Rosa preguntó, ¿puedo verlo? El supervisor intercambió una mirada con Morrison. Normalmente no podríamos permitirlo. Usted cruzó ilegalmente y debería ser deportada de inmediato. Sin embargo, dadas las circunstancias extraordinarias y el acto humanitario que realizó, vamos a procesar su caso de manera diferente. Le vamos a otorgar un permiso temporal humanitario para que pueda visitar a su esposo en el centro de rehabilitación. Tendrá 30 días. Después de eso, deberá regresar a México o iniciar un proceso legal de inmigración apropiado. Rosa no podía creerlo. Era más de lo que había esperado, más de lo que se había atrevido a soñar. Gracias, dijo una y otra vez. Gracias. El agente Morrison sonrió levemente. No nos dé las gracias a nosotros, dele las gracias a su propio coraje y compasión. Lo que hizo allá en el desierto le salvó la vida al bebé de Daniela y tal vez, de alguna manera, también salvó la suya. 2 días después, Rosa estaba en un autobús rumbo a Phoenix con un permiso temporal en su mochila y un número de teléfono donde podía contactar con el trabajador social encargado del caso de Miguel. El paisaje por la ventana era de montañas áridas y cielos inmensos. Rosa pensaba en la fotografía que le había dado a Daniela, en ese pedazo de su pasado que ahora estaba en manos de una desconocida. Por un momento sintió una punzada de pesar, pero luego comprendió que había sido lo correcto. La fotografía era solo un papel, un recuerdo físico de un momento. Pero el amor, la promesa, la esperanza que representaba, todo eso seguía intacto en su corazón y no necesitaba una imagen para mantenerlo vivo. Cuando llegó al centro de rehabilitación, una enfermera amable la condujo por pasillos blancos hasta una habitación soleada. Allí, sentado en una silla junto a la ventana, estaba Miguel. Tenía el cabello más gris de lo que Rosa recordaba y había perdido peso, pero sus ojos eran los mismos. Cuando la vio entrar, su rostro se iluminó con una mezcla de confusión y reconocimiento. «¿Rosa?», preguntó tentativo. «¿Eres tú de verdad?». Rosa caminó hacia él y tomó sus manos entre las suyas. «Soy yo, mi amor. Vine a buscarte. Vine a llevarte a casa». Miguel comenzó a llorar y Rosa lloró con él. Se abrazaron largamente mientras la enfermera salía discretamente de la habitación. Miguel le contó fragmentos de lo que recordaba: la caída, la oscuridad, el despertar sin saber quién era, el miedo constante, la sensación de estar perdido. Rosa le contó sobre los niños, sobre Doña Esperanza, sobre el pueblo que los esperaba. Le contó sobre el viaje por el desierto, sobre Daniela y Carlitos, sobre el grupo de personas que decidieron ayudar en lugar de abandonar.
Le contó sobre los agentes de la patrulla fronteriza que, en lugar de ser solo la autoridad inflexible, habían mostrado compasión y humanidad. Durante las semanas siguientes, Rosa visitaba a Miguel todos los días. Su memoria iba regresando poco a poco, como un río que recupera su cauce después de una sequía. Recordó la promesa de construirle una casa grande, recordó el día de su boda, recordó cada detalle de los rostros de Emiliano y Lupita. Los médicos dijeron que su recuperación era notable, que el apoyo emocional de tener a su esposa cerca estaba acelerando el proceso. Rosa trabajó limpiando casas para pagar una habitación modesta donde quedarse durante esos 30 días. Cada centavo que ganaba lo ahorraba, pensando en el futuro, en el regreso a San Miguel de los Remedios, en reconstruir la vida que se había fracturado. Una tarde, cuando solo faltaba una semana para que expirara su permiso temporal, Rosa recibió una llamada inesperada. Era la agente Rodríguez. «Señora Mendoza», dijo, «tengo noticias. El caso de Daniela y su bebé ha tenido mucha atención en los medios locales. Una organización de derechos de inmigrantes se interesó en la historia y han ofrecido representación legal gratuita para usted y su esposo. Quieren ayudarlos a solicitar asilo humanitario basándose en la situación de violencia en su región de origen y las circunstancias del accidente de su esposo. No es una garantía, pero es una oportunidad real». Rosa sintió una mezcla de esperanza y cautela. Había aprendido a no confiar demasiado en las promesas, a mantener los pies en la tierra. Pero también había aprendido que a veces, cuando menos lo esperas, la bondad aparece en los lugares más inesperados. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó. La agente le dio el nombre y número de la abogada de la organización, una mujer llamada Patricia Ruiz, que se especializaba en casos de asilo. «Llámela mañana. Ella le explicará todo el proceso. Y señora Mendoza, quiero que sepa algo. Lo que usted hizo en ese desierto importa. A veces nuestro trabajo en la patrulla fronteriza nos hace ver solo estadísticas, solo problemas. Pero usted me recordó que detrás de cada persona hay una historia, una razón, una humanidad que merece ser reconocida». Rosa se reunió con Patricia Ruiz 2 días después. La abogada era una mujer de unos 40 años, de hablar rápido pero amable, que revisó el caso de Rosa con atención profesional. Le explicó que el proceso de asilo era largo y complicado, que no había garantías, pero que tenían argumentos sólidos. La violencia de los cárteles en la región de Oaxaca, la sequía que había devastado la economía local, el accidente de Miguel y su condición médica que requería seguimiento continuo, y sobre todo el acto de compasión extraordinario que había realizado en el desierto, documentado en los reportes oficiales de la patrulla fronteriza. Los agentes Morrison y Rodríguez han dado testimonios escritos a su favor, dijo Patricia. Eso es extremadamente raro. Creo que tenemos una oportunidad real. Iniciaron el proceso inmediatamente. Llenaron formularios interminables, recopilaron evidencias, prepararon testimonios. Miguel fue dado de alta del centro de rehabilitación con la condición de que continuara terapia ambulatoria. Rosa consiguió que le extendieran su permiso temporal otros 60 días mientras el caso se procesaba. Alquilaron un pequeño apartamento de una habitación en un barrio humilde de Phoenix. Trabajaron en lo que pudieron encontrar, enviaron dinero a Doña Esperanza para los niños, esperaron con paciencia las citas con inmigración y las audiencias preliminares. 6 meses después del encuentro en el desierto, Rosa recibió una carta oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. La abrió con manos temblorosas, con Miguel a su lado sosteniéndole el hombro. La carta decía que su solicitud de asilo humanitario había sido aprobada de manera condicional.
Tendrían que reportarse regularmente, cumplir ciertos requisitos, pero podían permanecer legalmente en Estados Unidos mientras el proceso se completaba. Podían trabajar, podían solicitar que sus hijos vinieran legalmente, podían empezar a reconstruir sus vidas. Rosa y Miguel se abrazaron y lloraron una vez más, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. Esa noche, Rosa pensó en la fotografía de la boda que le había dado a Daniela, en ese pedazo de papel que había viajado con ella a través del desierto y que ahora estaba en manos de otra madre. Se preguntó dónde estaría Daniela, cómo estaría Carlitos, si habrían logrado quedarse en el país o si habían sido deportados. Quería creer que también ellos habían encontrado un camino, una oportunidad, una esperanza. Unos meses más tarde, Rosa recibió un paquete por correo. No tenía remitente, solo una dirección de Phoenix que no reconocía. Dentro del paquete había un sobre y algo envuelto en papel de seda. Rosa abrió el sobre primero. Contenía una carta escrita a mano en letra irregular. Querida Rosa, no sé si este paquete te llegará, pero necesitaba intentarlo. Mi hijo Carlitos y yo estamos bien. Nos dieron asilo humanitario por su condición médica y por las circunstancias de cómo nos encontraron. Vivo en Phoenix con mi hermana y Carlitos está sano y gordo. Es un milagro. Cada día le digo que una ángel llamada Rosa le salvó la vida. Cuando sea mayor, le voy a contar toda la historia. Te devuelvo tu fotografía porque sé que es importante para ti, pero hice una copia para mí y para Carlitos. Nunca olvidaré lo que hiciste. Gracias por darme la oportunidad de ser madre, de ver crecer a mi hijo. Con todo mi amor y gratitud eterna, Daniela. Rosa desenvolvió el papel de seda con cuidado. Allí estaba la fotografía de su boda, un poco más arrugada que antes, con una nueva marca de doblez en una esquina. Pero las caras sonrientes de ella y Miguel permanecían intactas, mirando al futuro con esperanza. Rosa sostuvo la fotografía contra su pecho y sonrió. Había cruzado un desierto, había arriesgado todo, había perdido y encontrado, había dado y recibido. Y al final había descubierto que la humanidad persiste incluso en los lugares más duros, que la compasión puede cambiar destinos, que a veces las personas se sorprenden unas a otras de las maneras más inesperadas. 2 años después, Rosa y Miguel finalmente trajeron a Emiliano y Lupita a Phoenix legalmente. La familia se reunió en el aeropuerto en una escena de abrazos, lágrimas y risas. Doña Esperanza vino con ellos, decidida a pasar sus últimos años cerca de su hijo y sus nietos. Alquilaron una casa pequeña en un barrio trabajador, nada parecido a la casa grande, con jardín que Miguel había prometido, pero era suficiente. Emiliano y Lupita entraron a la escuela, aprendieron inglés sin perder su español, hicieron amigos, empezaron a construir sus propios sueños. Rosa consiguió trabajo en una panadería mexicana donde sus tamales se volvieron famosos en el vecindario. Miguel trabajaba en construcción nuevamente, con más precaución ahora, con mejor equipo de seguridad, con documentos legales que le daban derechos. Los fines de semana, la familia se reunía en la mesa de la cocina a comer, conversar, reír. La fotografía de la boda estaba enmarcada en la sala, colgada en un lugar de honor donde todos podían verla. A veces Rosa la miraba y recordaba el desierto, el bebé en sus brazos, los agentes de la patrulla fronteriza que eligieron ver su humanidad antes que su estatus migratorio. Una tarde, el timbre de la casa sonó. Rosa abrió la puerta y se encontró con una mujer joven, cargando un niño de casi 3 años en la cadera. Le tomó un segundo reconocerla porque Daniela se veía diferente, más llena, más saludable, con el cabello brillante y la piel sin las marcas del desierto. «Rosa», dijo Daniela con una sonrisa enorme, «finalmente te encontré». El niño en su cadera era gordito,
y de mejillas rosadas, con ojos vivaces que miraban todo con curiosidad. «Este es Carlitos», dijo Daniela. «Carlitos, saluda a la señora que nos salvó la vida». Rosa sintió que el corazón se le expandía en el pecho. Invitó a Daniela y Carlitos a pasar, les preparó café y chocolate caliente, llamó a Miguel y los niños para que vinieran. Durante horas, las dos mujeres se contaron sus historias, llenaron los vacíos, compartieron las alegrías y los dolores de los 2 años que habían pasado. Carlitos jugaba en el piso con Emiliano y Lupita, ajeno al peso del milagro que representaba su mera existencia. Doña Esperanza los miraba a todos desde su mecedora, con una sonrisa satisfecha en el rostro arrugado, como si finalmente todo en el mundo estuviera en su lugar correcto. Antes de irse, Daniela le dio a Rosa otro sobre. «No lo abras ahora», le dijo. «Ábrelo cuando necesites recordar por qué todo valió la pena». Rosa asintió y guardó el sobre. Después de que Daniela y Carlitos se fueron, después de que los niños se fueron a dormir y Miguel cayó rendido en el sofá, Rosa abrió el sobre en la soledad de la cocina. Dentro había una fotografía nueva. En ella estaban Daniela y Carlitos, pero también Rosa y Miguel, Emiliano y Lupita, Doña Esperanza, e incluso la agente Rodríguez, que había aparecido en uno de los eventos de la Organización de Derechos de Inmigrantes. Todos sonreían. Detrás de ellos, el cielo de Arizona era de un azul intenso que parecía irreal, como el cielo de San Miguel de los Remedios en la fotografía de la boda. Rosa puso la nueva fotografía junto a la vieja en el marco de la sala. 2 momentos, 2 familias, 2 promesas de futuro. Las miró juntas y comprendió que había cruzado el desierto buscando a una persona y había terminado encontrando algo mucho más grande, una comunidad, una red de bondad inesperada, una prueba viviente de que la compasión puede existir incluso en los espacios más vigilados y las circunstancias más difíciles. Los agentes de la patrulla fronteriza, que esperarían encontrar solo a otro grupo de indocumentados, habían encontrado en cambio una lección sobre humanidad. Y Rosa, que había partido de su pueblo esperando solo recuperar a su esposo, había descubierto que a veces salvar a otro es la única manera de salvarse a uno mismo. Todas las noches, antes de dormir, Rosa miraba las fotografías en la pared de la sala. La vieja, con su vestido blanco, y la promesa joven de Miguel. La nueva, con todas las caras que el destino había tejido juntas en el desierto de Arizona. Y cada noche daba gracias por el coraje que la había llevado a no abandonar a una madre y su bebé cuando hubiera sido más fácil seguir adelante. Porque al final, eso era lo que habían sorprendido realmente a la patrulla fronteriza. No el hecho de que un grupo de migrantes estuviera cruzando el desierto, sino el hecho de que, en medio de su propia desesperación, habían elegido la compasión. Habían elegido la vida por encima de la conveniencia. Habían elegido ser humanos cuando el mundo les pedía ser solo sombras que cruzan en la noche. Y esa elección había cambiado todo.